y parte de las instrucciones que siempre les doy es por favor mantener los micrófonos apagados. Las consultas que ustedes van teniendo las pueden ir haciendo en el chat, yo las voy a estar revisando y una vez que don Rodrigo finalice su charla, se las voy a ir planteando uno a uno para ir aclarando todas las dudas que ustedes tengan. De igual forma, nosotros les vamos a compartir a ustedes la grabación y la presentación para que también la tengan como insumo. Entonces, con esto dicho, le doy los muy buenos días a don Rodrigo. Gracias por acompañarnos, por su tiempo, por ayudarnos a aclarar diferentes dudas y ampliar este tema que es de bastante interés para muchas organizaciones. Muy buenos días, don Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias. Realmente es para mí un gusto estar esta mañana con ustedes y hablando de un tema que realmente es apasionante, es maravilloso. El tema de la economía circular es algo apasionante y algo que de verdad nos tiene que hacer vibrar. Y eso que comenzar a decirles que algo te va a vibrar y que el título es economía, ya es mucho decirlo, pero yo quiero tratar de contarles un poco el por qué yo considero que realmente tenemos una oportunidad grandísima. Vamos a tener la charla, tenemos un rato para platicar, espero no aburrirlos, espero que estén entretenidos, espero que les guste lo que estamos platicando. Si tienen dudas, ahí las van poniendo en el chat, si las puedo ver en el momento, las voy a ir evacuando y si no, al final vamos a tener suficiente espacio para conversar y para ver realmente qué es, pues, cómo les podemos aportar. Entonces, la charla la vamos a hacer en tres bloques. El primer bloque es entender un poco más conceptual qué es esto de la economía circular, para qué sirve, cómo se come y qué hacemos con este rollo. El segundo es una reflexión un poco más profunda. Me estoy basando en un paper que acaban de publicar en un grupo de profesores de Sloan, de MIT, sobre cuáles son los mayores retos que nos estamos enfrentando como empresas y como mundo en el tema de la aplicación de la economía circular. Y la tercera parte va a ser hablar un poco de qué ondas, cómo juega esto en las economías en desarrollo, cómo hacemos para que conceptos que en el mundo desarrollado ya están bastante arraigados, nosotros aquí en los países en desarrollo los implementemos o que veamos realmente cómo estamos, porque al rato hoy tenemos más oportunidades y más hechos de los que realmente creemos. Entonces, por eso el tema es desmitificando la circularidad para economías en desarrollo. O sea, ¿qué podemos nosotros aportar para decir que qué estamos haciendo como economías en desarrollo, qué tan circulares somos y cuáles son aquellas cosas que nos han contado de que debe de ser la economía circular y que no lo es tanto? Bueno, dicho esto, como ya lo dijeron, yo soy Rodrigo Samayoa Valiente, soy gerente de asuntos corporativos de Ternova, del grupo Ternova. Nosotros somos un grupo empresarial regional, tenemos presencia en toda Centroamérica, en el Caribe, tenemos oficinas comerciales en los Estados Unidos y tenemos plantas productivas acá en El Salvador, donde me encuentro ahorita, y en Vietnam, desde donde tenemos nuestros negocios del sudeste asiático. Distribuimos directamente a 39 países nuestros productos y nuestros productos en su mayoría son empaques plásticos, empaques de polietileno. Entonces, la primera gran duda es, ¿y este señor que hace empaques plásticos, por qué nos viene él a hablar de este tema? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Para entrar en contexto, un poco más en contexto de quién es este señor que les está hablando de este tema tan un poco raro, les cuento un poquito de quién soy yo. Yo soy biólogo marino, con mi especialidad es áreas protegidas y en el mundo de la conservación he venido trabajando pues en distintos países de la región y durante los
años anteriores a esta aventura que estoy viviendo ahorita, me dediqué al tema de conservación de tortugas marinas. Y dentro de la conservación de tortugas marinas, mi enfoque principal fue identificar y buscar causas de mortalidad y de estos grandes varamientos que ocurren de tortugas y encontrar las causas raíz de lo que estaba pasando. Y dentro de esto me llegó a decir, trabajé con ONGs, he trabajado para el Banco Mundial, para el BID, para ONGs internacionales, ONGs nacionales. Y ahora estoy incursionando en el sector privado y en el sector de los plásticos. ¿Por qué? Porque yo creo que el sector privado, el sector industrial, tiene una gran oportunidad de realmente hacer sostenibilidad y una gran oportunidad de transformar el mundo. Nosotros en Ternnova tenemos nuestras tres pilares, nuestras tres fortalezas son transformación, porque creemos en transformar el mundo, innovación y sostenibilidad. Entonces creemos y ponemos en práctica muchas de las cosas que estamos hablando acá, y por eso a mí me gusta hablar de este tema y hablar del tema de circularidad y hablarlo como un empresario del mundo de los plásticos, porque precisamente yo puedo predicar con el ejemplo. Yo puedo decirles que este tema no es una cosa extraña, no es una cosa de grandes tecnologías, no es un tema de países en desarrollo, es un tema que todos podemos contribuir y que todos debemos contribuir a la implementación de los modelos de economía circular. Y además es un deber de todos. Ahora, también es importante saber que decirles que los gobiernos, la empresa privada o los ciudadanos, por aparte, no van a lograr resolver los grandes problemas que tenemos. El plástico es un gran problema. El plástico en los océanos es un problema muy malo. Pero hay muchos otros plásticos y la economía, hay muchos otros problemas. Y la economía circular no es una cuestión de los plastiqueros. Es una cuestión de las sociedades y de cómo encontrar esos engranajes. Entonces, para entrar un poquito en detalle, lo primero que tenemos que hablar, que economía circular no es reciclaje. No lo es. El reciclaje es parte de las herramientas de la economía circular. Pero la economía circular no es de los plásticos, no es de los desechos. Es de entender la forma en que nosotros producimos. ¿Y cómo producimos? Nosotros venimos y vivimos en un mundo lineal. From the cradle to the grave. Esa ha sido la forma en que todas las escuelas de negocios, todos los que han pasado y han hecho sus MBAs o han estudiado ingeniería industrial, han pensado y han desarrollado su mente. Y está bien. Y durante un montón de tiempo nos funcionó y todavía nos funciona. Hay unas materias primas, esas materias primas se transforman, esas materias primas transformadas son usadas y después de usar produce desechos. Ese es el mundo lineal. Y así hemos pensado. ¿Y cómo lo hemos visto? Desde el punto de vista financiero. Hemos visto cómo sacamos mayor rentabilidad a esta materia prima para que con los costos más bajos de transformación obtengamos el mayor valor para el usuario y que los desechos nos cuesten lo menos posible. Y está bien. Y el modelo cierra. Pero desde hace algún tiempo estamos viendo que el problema es que esos desechos no estamos logrando esa parte y que no nos causen problemas. Y que lo que en inglés le dicen el leakage o lo que sobra, es grande y produce alteraciones. Entonces, en los 80s, en la mayoría de los países industrializados, comenzaron a hablar del mundo del reciclaje. Y comenzaron a decir, bueno, entonces aquellas materias primas que llegan a los landfills, los rellenos sanitarios, las tenemos que utilizar y las tenemos que transformar y entonces tenemos que encontrar la manera y comenzamos con el tema de separemos los desechos y bla, bla, bla. Y es bueno, pero no es lo que produjo, no fue una solución. En el momento que descubrimos que el sistema estaba diseñado porque era muy difícil separar
porque culturalmente no logramos adoptar la tecnología de la separación, porque las herramientas de transformación no eran perfectas y porque el sistema lo que buscaba era la mano de obra más barata. Entonces la mano de obra más barata estaba en China. Entonces China y en parte la India se convirtieron en el basurero del mundo. Todo el reciclaje que los países en desarrollo tenían, descubrieron de que era muy difícil transformarlo. Y las máquinas en las que habían invertido no podían transformar y recuperar las materias primas de todo. Descubrieron, por ejemplo, que dijeron, mira, tenemos unos lectores en nuestras máquinas que el pigmento negro no lo lee como vacío. Y las bolsas, muchas de las bolsas son negras. Entonces, el pigmento negro hace que cuando pase una bolsa no se detecte y no podamos hacer separación. Ok. Y entonces, de repente, China dijo, hey, momento, no puedo más con esto, ni tengo la tecnología, ni tengo la inversión. Entonces, ¿saben qué? Lidien ustedes con su basura. Yo ya tengo y produzco suficiente porque China se convirtió en la fábrica del mundo y ya produce los suficientes desechos como para tener que lidiar además con los desechos de todos los países industrializados, y cerró sus fronteras. Y cuando China cierra sus fronteras, el mundo entra en crisis, porque ese modelo del reciclaje estaba acostumbrado a decir, utilizo, sigue siendo bien lineal, tengo una materia prima, la transformo, la utilizo, la desecho, y parte de ese desecho lo mando a China. Entonces los chinos lo transforman y me dan parte de la materia prima. Pero es un mundo todavía bastante lineal. Y ahí, ante esa necesidad y ante esa crisis en la que nos enfrentamos y en la que vivimos, hay algunas gentes bastante brillantes, nos dicen, miren, el problema es el concepto. El problema es el concepto. Y sale y escribe uno de los autores principales del movimiento, el libro From Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna, que si no lo han leído, se lo recomiendo, es básico para entenderlo. Ahora hemos avanzado muchísimo más que lo que está planteado en ese libro, pero la base conceptual de donde creamos esto que ahora le decimos economía circular surge de este libro. Es recomendadísimo para todos. Y al final, ¿qué es lo que buscaba? ¿Qué es lo que decía que tenía que pensarse? ¿Cómo nosotros reducimos la entrada de materia prima virgen, de materia prima original, y cómo minimizamos la producción de los desechos? Y hacemos un cierre en el ciclo económico y ecológico de los productos. ¿Qué es la revolución de esto? Es que esto significa que la economía por primera vez reconoce que hay límites planetarios. Porque el concepto de crecer, 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 crecer económico tiene fin o tiene un límite donde tenemos que valorizar de manera distinta y pensar de manera distinta qué es el crecimiento y cómo se hace el crecimiento. Porque hay los desechos tienen costos y la materia prima no es infinita. Entonces, partiendo de esos dos conceptos, es que decimos, ok, aquí hay una oportunidad de crear una nueva forma de entender la economía. Entonces, ¿cómo es esa forma de entender la economía? Abarca. Y no estamos hablando nada más de materias primas y de bienes. Estamos hablando de bienes y servicios. Incluye el cambio de la matriz energética, de la forma en que nosotros utilizamos los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles es una parte esencial de cómo nosotros nos nutrimos, creamos y pensamos y desarrollamos los modelos económicos de los cuales vivimos. Y están bien, pero tenemos que entender qué papel juegan y que tienen un factor limitante y que producen efectos colaterales negativos con los cuales hay que lidiar. Las energías renovables no solo tienen que ser renovables, tienen que ser regenerativas. Y ese es un concepto del cual vamos a hablar bastante. La economía regenerativa no solo es que se renueva el producto, sino que regenera el valor energético que se utiliza.
Y luego, la diversificación de las fuentes produce resiliencia. Vivimos en un mundo VUCA. No les tengo que explicar demasiado lo que vivíamos en el 2019 y pensábamos en el 2019, ahora 2021, año y medio después, cómo nos transformó el mundo. Nadie esperaba una pandemia. Nadie tenía en su mente un fenómeno mundial que iba a romper con el mundo como rompió el año 2020. No estaba en ningún modelo. ¿Quiénes son los que mejor han podido lidiar con el 2020? ¿Quiénes son los que tienen mayor adaptabilidad al cambio? Las empresas más sostenibles. Y ahí vamos a ver algunos ejemplos en el futuro. Porque las empresas más sostenibles son más resilientes. Y las empresas que han diversificado su fuente de generación de valor y su fuente de generación y de consumo energético son las que se pueden adaptar más fácil a este mundo VUCA, a este mundo volátil, a este mundo cambiante, a este mundo donde nosotros no podemos predecir lo que va a pasar de aquí a 20 años. Con costo y sabemos cómo va a terminar este. Y aún así nuestro margen de error es grande. Hace poco me acaban de mandar el reporte de la predicción de Lenos, del fenómeno de la niño para este año. Hay una alta probabilidad de repetir niña. ¿Qué significa? Que para la mayoría de los países centroamericanos esto significa que vamos a tener muchas lluvias. Hay una alta probabilidad. Y con eso tenemos que lidiar y con esa probabilidad tenemos que pensar. Ahora, los que se dedican a la agricultura no saben cuándo va a comenzar a llover. Saben que va a llover en exceso. Saben que va a ser una lluvia copiosa durante este año. Y ojo, hay países en los cuales el hecho de que hay una niña lo que representa es una sequía. Entonces, dentro del mismo país, si estás en la vertiente Caribe o en la vertiente Pacífica, el efecto que vas a tener va a ser distinto. Entonces, no podemos planificar de la misma manera. Por ende, resiliencia. También tenemos que tener una discusión sobre el uso del dinero, sobre cómo le damos valor y cómo funcionan las finanzas. ¿Cómo obtenemos el rendimiento? Y aquí me permiten hacer la siguiente analogía. Nosotros en el mundo lineal, como les decía hace un rato, tenemos una materia prima, la cual tiene un costo de extracción, creación o lo que sea. Ese costo le añadimos una transformación de esa materia prima para convertirlo en un bien que representa un valor para el consumidor. Y ese es el modelo financiero. Y entonces el sistema financiero mundial está diseñado para, mira, vos tenés tanta materia prima, vos vas a producir tanto valor en el tiempo, yo te puedo financiar la creación de valor. En un mundo circular, esto es distinto. El modelo financiero es, tú tienes un pool de materia prima. ¿Cuánto valor le puedes sacar a ese pool a través del tiempo sin que ese pool de materia prima pierda valor? ¿Qué es lo que significa? Que una materia prima que tenía un valor presente neto X porque iba a ser transformada, consumida y luego desechada, ahora tiene un valor presente neto superior porque esa materia prima es eterna o tiende a la eternidad. ¿Por qué? Porque el sistema debiera de estar diseñado para que se transforme y se vuelva otra vez en materia prima. Se transforma y se vuelve otra vez en materia prima. Entonces el valor presente neto de la materia prima tiende a ser infinito. Y entonces, si el valor de la materia prima tiende a ser infinito, el valor de la transformación tiende a ser marginalmente cero. Y a ver si me explico con esto. La fotografía, el ejemplo de la fotografía, yo creo que muchos lo han ocupado, pero lo voy a utilizar para hacer la analogía en este momento. La fotografía tenía un valor.
O sea, tú tomabas una foto y cada foto que tomabas tenía un valor porque había que revelarlo, tenías un rollo, tenías una cámara, tenías químicos que la transformaban y si salía mal la foto tenías que volverla a tomar y volver a recrear el momento y además tenías que volver a ir al viaje que tenías. Entonces vos tomabas la foto, tenía que ser la mejor foto posible en el momento preciso. Ahora todo el mundo tiene en su bolsillo o alrededor o enfrente un teléfono inteligente donde el costo de la fotografía, en la diferencia de costo entre la foto 1 y la foto 2 es prácticamente cero. Puedo tomar 30 fotos por segundo y luego editar y elegir cuál es la que me gusta. Ya no hay un valor añadido por cada foto. El margen tiende a cero entre las fotografías. Entonces, el margen de la transformación va a tender a cero. Y el modelo económico y el modelo financiero y la forma de financiar eso es distinto. O sea, no es lo mismo que yo financie a Kodak que yo financie a Apple. O sea, yo creo que ahí me lo ven clarísimo. Lo mismo estamos hablando, que no es lo mismo de financiar a una petroquímica que financiar a una compañía que todo el tiempo está creando valor y creando nuevamente productos. Eso es parte del alcance de la economía circular. Ahora, América Latina, ¿qué juega dentro de la economía circular? ¿Es un buen negocio en este momento la economía circular? Sí, y tenemos un empuje y un dinamismo excelente. Estamos en un despertar súper interesante. ¿Por qué? Porque los últimos serán los primeros. Y es genial este asunto. Ya muchos en las economías desarrolladas se han equivocado. Si tú vas a Alemania, y vamos a hablar un poco de los países un poquito más adelante, pero si tú vas a Alemania, la gente que maneja los desechos ahorita tiene y dice, he invertido 100 millones de dólares en una planta de incineración de basura que produce desechos, que produce CO2, que produce, pero tengo 100 millones de dólares metidos en esto, cuando ahora tengo una planta de hidrólisis o alguna otra tecnología donde me va a producir mucho más valor. Pero ¿qué hago con mi inversión de 100 millones de dólares? Que la tengo ahí, que funcione, que su vida útil es para 50 años. Nosotros tenemos la oportunidad porque no hemos invertido en la infraestructura necesaria para el manejo de los desechos sólidos, la gran oportunidad de caer adelante en la ola. O sea, ya la ola que vino del manejo de los desechos llegó a un punto donde ahorita nosotros podemos simplemente 2 brazadas y comenzamos a surfear. En cambio, las economías en desarrollo han venido remando con esto y han pagado los costos de esto. Y nos han dado recetas que son bien interesantes. Como por ejemplo, yo no sé qué tanto han reflexionado por qué hay muchos países que dicen de que la bolsa negra no es reciclable. O sea, y esto es algo que todo el mundo repite y dice, ah, sí, no, bolsas negras, bolsas plásticas negras, uy, es lo peor, esa cosa no se puede reciclar. ¿Por qué? Porque la tecnología de los países en desarrollo tenían esos sensores láser que no reconocían y confundían el pigmento negro. La tecnología actual no tiene ningún problema con eso. Y por supuesto, es 100% reciclable una bolsa plástica de polietileno negra. Lo que pasa es que no es reciclable en la tecnología del viejo mundo. Es reciclable en la nueva ola tecnológica. Entonces, el no reciclable depende de qué lado y en qué lugar del mundo estás. Por ejemplo, otro ejemplo, nos dicen y nos vienen a decir, hablando un poco de Latinoamérica, y ya vamos a ver muchos más ejemplos. El tema de la compostabilidad. Nos dicen, no. Si vas a ocupar una bolsa, que sea compostable, porque compostabilidad es lo que estamos buscando y no queremos de otro. Ojo con lo que están diciendo de compostable. Nuestros queridos amigos de Guatemala cometieron un grave error, y esto el ministro de Medio Ambiente de Guatemala lo sabe, que heredó ese error del ministro anterior, de que mandaban a que todas las bolsas fueran compostables utilizando la normativa de la Unión Europea. El catch está en que la normativa de la Unión Europea funciona para Europa,
Funciona para que hagas compostabilidad cuando tenés clima bajo cero. Funciona para que hagas compostabilidad cuando tenés inviernos como los europeos. Funciona cuando tenés plantas de compostaje industrial como lo tienen en Europa. Esas bolsas se puede cumplir con la normativa de compostabilidad y aquí van a ser desechos. Puntos y llanos desechos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un clima tropical. La cantidad de horas de luz, la cantidad de agua, todo es distinto. Entonces, los desechos tienen que ser tratados según el lugar y no podemos importar recetas de otros países para implementarlos en nuestro país. Es maravilloso, porque eso significa que nosotros podemos ser líderes en las soluciones que nosotros queremos para las geografías donde nosotros estamos. La economía circular es un buen negocio, pero hay que invertir. Hay que invertir, sobre todo, hay que invertir en la forma en que entendemos los negocios y cómo producimos valor. Hay que invertir probablemente en el mediano y largo plazo en la forma y en los mecanismos y en la infraestructura, pero sobre todo hay que invertir en la forma en que entendemos la forma de hacer negocios. Y hay 3 aristas principales de esto. 1, las empresas tienen que tratar sus desechos y reutilizarlos. Tienen que entender que lo que ellos hacen, lo que generan valor, también contribuye a los desechos. Y eso no quiero decir, y ojo, entiéndanme bien, no estoy diciendo que las empresas son responsables de los desechos. No. Tienen parte de la responsabilidad, es un compromiso compartido entre las partes. Porque la otra parte es importante, que los países tienen que legislar adecuada e inteligentemente, no como el ejemplo que les acabo de poner, sino según las geografías y las posibilidades que tienen. Y tienen que entender cuál es la vida útil de lo que nosotros producimos. Y ya sea que lo que nosotros producimos son piñas, o lo que nosotros producimos es café, o lo que nosotros producimos es plástico, o lo que nosotros producimos es aluminio. Lo tenemos que entender y tenemos que legislar dependiendo de eso. Vamos a ver casos como el de Chile, donde el cobre es el tema. Cualquier chileno sabe que cobre es su tema. Y se tiene que apostar por la innovación en la forma de entender los modelos de negocios. Y la innovación no es inventar un nuevo producto, es inventar una nueva forma de hacer, lo cual lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Ahora, en resumen, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Lo que les estoy diciendo es que la parte de abajo es como entendíamos el mundo, como una economía lineal, donde había extracción de recursos, producción, distribución, consumo y generación de residuos. Y a lo que tenemos que ir y crear es como la parte de arriba, donde tenemos una producción, una distribución, un consumo, una reutilización y un reciclado. Y donde ese produzca la menor cantidad de desperdicios. Vamos a ver, cualquiera de los presentes que sea ingeniero entiende muy bien en los términos de mejora continua. Desperdicio es todo aquello que no genera valor. Entonces hay que encontrar los desperdicios de la economía lineal para que no estemos perdiendo tanto valor. Los residuos son minas. Así como existe minería de extracción en la tierra, los rellenos sanitarios están llenísimos de materia prima. Y la minería de relleno sanitario es fundamental. O sea, ahí están los recursos. En la forma en que nosotros entendamos y conozcamos y manejamos de esa manera, vamos a entender. Pero yo hace un rato les dije, y al comienzo de lo que se estaba hablando, les dije que no confundiéramos la economía circular con reciclado. Y ahí les puse otra vez la palabra reciclado. Entonces, la Fundación Ellen MacArthur nos ha hecho el favor de ayudarnos a entender mejor la circularidad del mundo. Y crearon esto que ellos le llaman la mariposa circular. Y a mí me fascina. Me fascina. Vamos a hablar del lado derecho, que es el lado... Bueno, vamos a comenzar hablando del lado derecho.
Si se fijan en la parte alta a ver si puedo poner un cursor. A ver si esto, sí, correcto. Bueno. Ok, aquí está el input de las materias primas. El input normalmente es materias primas y energía. Ok, hay una manufactura del producto o de las partes del producto, un proveedor de servicios, y eso llega a un consumidor, y del consumidor hay un desecho, un residuo. Acá tenemos el mundo lineal. Entonces, ¿qué sucede y qué es lo que aporta la economía circular? Es decirle al usuario, mire, tiene una opción. Primera opción de lo que usted tiene es compartir. Y esto, al principio, muchos de los consumidores, a ver, espérate, pero entonces mi vecino ya no va a comprar la herramienta. Pues sí, pero el mundo tiene un fin. El mundo tiene una capacidad máxima y no vamos ni tenemos la misma cantidad de input, no es infinito. Y la cantidad de absorción de residuos tampoco es infinita. Entonces, la primera circularidad es el círculo virtuoso de compartir. Y eso, la economía compartida comienza a ser un fenómeno que nos ha invadido y ni siquiera lo hemos dicho, que no es prestarle el martillo a mi vecino. No, es que el gig economy, como les gusta decirles, la tenemos en todo el mundo. Ahora tenemos carros compartidos, ahora tenemos casas compartidas, ahora tenemos cualquier cantidad de herramientas. Tenemos Airbnb, tenemos Uber, tenemos Hugo, tenemos cualquier cantidad donde nuestras herramientas las compartimos para un fin general. Cuando Uber hizo su versión de carpool, donde podías compartir con varios usuarios, la huella de carbono del mundo bajó solo con el hecho de seguir creando modelos de economía compartida. Entonces, los modelos de economía compartida son parte de la circularidad del mundo, donde compartimos nuestros bienes para múltiples propósitos. Luego tenemos que diseñar para mantener y prolongar. No podemos diseñar para desechar. El problema no es un plástico, no es una lata, no es un papel, no es un teléfono celular. No son malos los teléfonos celulares. El problema es que esté diseñado para el descarte, para el desuso. Hay aplicaciones que solo pueden ser diseñadas para el descarte. No hay alternativa. No hay una mejor. Seguimos pensando en alternativas. Les voy a poner un ejemplo. El plástico que envuelve un pollo al vacío le alarga la vida. Me voy a limitar porque es mucho más, pero vamos a decir 3 veces. Significa que se tiene que producir 3 veces menos pollo porque se va a arruinar 3 veces menos la cantidad de pollos para que llegue al usuario por ese plástico. Ese plástico no puede ser diseñado para mantenerse y volverse a utilizar porque quedó contaminado. Entonces, no puede ser compartido, no puede ser prolongado. Lo que prolongó es la vida del pollo. No puede ser reusado porque por barreras higiénicas no debe. Entonces, ese debe de ser reciclado. Así funciona. Entonces, tenemos que, las cosas que podemos mantener y prolongar la vida de las cosas, las tenemos que hacer. Y eso que va a crear mayor empresas dedicadas a proveer servicios que nos ayuden a mantener y prolongar la vida de los bienes. Siguiente círculo, el reuso y la redistribución. Si yo ya no voy a ocupar un producto, se puede reusar para otro fin. Y con eso
y esto es un ejemplo magnífico, las bolsas de carga, las bolsas de supermercado, que tanto las odiamos y todo el mundo las detesta, solo con darles una segunda vida, o sea, utilizarlas como bolsa de basura, reducimos en un 33% la huella de carbono que se produce en general. Solo con darle un segundo uso. Entonces, cuando el supermercado de tu preferencia prohíbe las bolsas, si no las ocupas para la bolsa de basura, ok, de acuerdo. Pero si sí las utilizabas para bolsa de basura, primero a ti te saldrá más caro porque tendrás que comprar bolsas para basura. Y segundo, la huella de carbono del mundo va a haber aumentado por la decisión del supermercado de no entregarte una bolsa de plástico para llevar tus compras. Entonces hay que entender la dinámica y las implicaciones de lo que pasa. Pero bueno, estamos hablando de reuso y redistribución. Ya lo tenemos, ya existe, ya está dentro de nosotros, no es algo nuevo. Reuso y redistribución. Dos ejemplos importantísimos de reuso y redistribución es Apple y Samsung. Ahora tú puedes llegar a cualquier Samsung Store, cualquier Apple Store, quieres comprarte el Apple de última tecnología. Lo que te dicen, ¿dónde está su teléfono anterior? Tiene valor tu teléfono. Entrégamelo porque tiene valor. Yo te voy a descontar el valor que representa ese teléfono que a ti ya no te sirve y lo voy a volver a comercializar, sus partes o el todo. Y hemos visto el refurbish, que tanto lo vemos utilizado. Es eso, es reuso y redistribución. Va a haber un mercado donde esa tecnología, no de última gama, pero después de ser reparado, retocado, va a tener valor. No va a haber perdido el valor. ¿Cuál es la diferencia? Ese teléfono hubiera ido a parar al relleno sanitario y ahora va a tener más vida. Y va a haber a alguien, una fábrica que le va a agregar ese valor, que va a procesar las partes y va a hacer otra vez que tengan valor para las personas. Estamos otra vez aumentando el valor del producto en el tiempo. Estamos una vez más agregando valor a la misma materia prima. ¿Cuál es el único input que necesitamos adicional? Energía. Vamos a hablar de eso. Y el otro, la última parte de la curva, es el reciclaje. Y en reciclaje pudiéramos, necesitaría otra hora más solo para hablar de reciclaje. El reciclaje, pero quiero decirles algo bien importante. Cada vez más hay muchas voces que dicen, el reciclaje no sirve. No podemos salir del problema solo reciclando. No ha funcionado el reciclaje. Solo reciclamos el 3%, el 8%. Entonces, ya no reciclemos porque no sirve. Perdón. No. Perdón. Si solo reciclamos el 8%, el problema no es dejar de reciclar, es reciclar más. ¿Y cuáles son las barreras que impiden el reciclaje? Y además estamos hablando de reciclaje luego de economía compartida, luego de diseñar para mantener, luego de reusar y redistribuir. Lo que llega ahí, entonces eso lo vamos a reciclar. Entonces ya no tenemos que reciclar el 100% de todo, pero tampoco, y entonces ese 8% del mundo que está reciclando ahorita es una parte más significativa. ¿Y cuál es la otra? El otro driver importantísimo, el poder del consumidor. Si el consumidor dice y genera y nos dice a nosotros, miren, ¿saben qué? Yo no quiero aluminio virgen. Yo quiero aluminio reciclado. ¿Cuál es la señal que le está dando el productor? Producir aluminio reciclado porque eso es lo que quiere el consumidor. El valor va a aumentar, el valor que se le añade al mismo producto va a aumentar, el poder de consumidor va a aumentar y el productor va a hacer todo lo posible para que la cadena de abasto del material de aluminio esté bien lubricada. ¿Por qué? Porque va a estar su driver económico, va a estar en ese sentido. Entonces, a veces me preguntan a mí, mira, ¿y vos qué recomendás? ¿Una bolsa de papel o una bolsa de plástico?
La mayoría respondería a una bolsa de papel, por supuesto. El plástico y la bolsa plástica es lo peor que existe en el universo. Mi respuesta es depende. Si estás hablando de una bolsa plástica que ha deforestado el Amazonas para producirte tu bolsa plástica que la vas a ocupar 3 segundos y luego la vas a descartar y se va a deshacer y la vas a tirar a un relleno sanitario o la vas a tirar en un río y como se descompone ya no la viste y te sentís bien, error. En cambio, si la bolsa plástica viene del reciclaje y de la extracción de un relleno sanitario que le estamos alargando la vida útil al relleno sanitario, que estamos por esa bolsa plástica reciclada, estamos extrayendo menos combustibles y menos petróleo. Toda la vida prefiero la bolsa plástica. Entonces, la historia no es si el material es bueno o es malo. La historia es cómo se fabrica. Porque puedo optar por una bolsa plástica que viene de una plantación forestal de bambú, donde tarararara. Entonces, bueno, comparemos esos dos y entonces veamos la huella completa. Pero si la pregunta es plástico o papel, mi respuesta es no sé. Depende de cuál es la historia que me cuenta el plástico, depende de cuál es la historia que me cuenta el papel. Bueno, y dije que no iba a hablar mucho más de reciclaje, pero lo que les quiero decir, hay muchísimas técnicas y tecnologías donde ahora la América Latina tiene la oportunidad de ser la potencia mundial prioritaria en el mundo de la economía circular, porque nosotros ya en nuestros estratos populares hacemos muchas de estas cosas. Nada se desperdicia. O sea, en los estratos populares de América Latina no hay basura, porque todo tiene valor. ¿Han visto una lámina de aluminio tirada en un lugar? No, es una pared. O sea, porque el concepto ya está de que tenemos que utilizar porque genera valor. El problema está en los que nosotros consideramos que esos materiales ya no tienen valor, donde se nos arruina la licuadora y la respuesta es, cómprate una nueva. Cómprate una nueva porque sale muy caro comprar un repuesto o ya nadie repara licuadoras. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo y el incentivo que tenemos que tener? Tecnificar gente, y ya vamos a ver un poco el tema de las alianzas, pero eso viene un poquito más adelante. Ahora, todo para que funcione esto necesita energía. Entonces, el ala izquierda de la mariposa, ¿qué hacemos con la energía? Energía regenerativa con límites planetarios. No solo es energía que sea renovable o de fuente renovable, sino que se regenere a sí misma, que pueda producir energía de la generación de la energía. Y esa generación de la energía y la maximización del ciclo de la energía también es economía circular. El tema energético es fundamental, claro. ¿Cómo obtenemos la energía del futuro? Es una de las preguntas más importantes que tenemos. Costa Rica tiene un camino muy adelantado en esto. Es una de las economías mejor desarrolladas en su matriz energética. Tienen un problema de costos, tienen un problema de distribución, tienen otro montón de problemas. No soy yo quien les voy a hablar de esto, pero lo que sí es cierto es que el creer y buscar las maneras de generar energía de todo lo que produce energía es sumamente importante. La agricultura produce energía como desecho. Hay que implementarla. O sea, hay que utilizar esa energía. Entonces, todos esos desechos que se producen son energía desperdiciada, que producen contaminación y que producen efectos negativos y que producen efectos no deseados para nosotros. Tengo un montón más que contarles, así que voy a pasar un poco rápido de esto, pero era para mí bien importante hablar sobre el tema de la mariposa circular. Okay. Vamos a hablar de algunos ejemplos. Aluminio. La circularidad del aluminio. El aluminio ya es circular. No tuvimos que hacer nada. ¿Por qué? Porque el incentivo correcto es que resulta que es más caro la extracción de bauxita, la fundición y la formación de las placas de aluminio y la transformación en esto, que recuperar el aluminio y volverlo a procesar. Entonces, ahorita la
No necesitamos hacer mayor transformación para que haya un mercado de aluminio. Si no, pregúntenle a cualquier persona que vaya a un relleno sanitario de cualquier país del mundo, incluido Costa Rica, El Salvador, o cualquiera, Nicaragua, el que sea, y vea si encuentra aluminio. No hay aluminio en un relleno sanitario, porque todo tiene valor. Porque hay un mercado, porque la extracción de bauxita es demasiado cara comparado con la de recuperar el aluminio de un relleno sanitario. Y no solo eso, sino que cuando hacemos la comparación para el mundo de la cantidad de CO2 que produce la extracción de bauxita y la transformación en una lata de aluminio, depende de los países, o sea, no es lo mismo hacer esto en Europa que hacerlo en China, etcétera, pero en general, hasta en la economía que mejor, o en los sectores donde mejor se hace, que es en Europa, donde hay mejor rendimiento por tonelada de CO2, el aluminio reciclado versus el aluminio primario reduce la huella de carbono en un 31%. Aún en lo donde se utiliza el mercado, que es más eficiente la producción de aluminio, aún ahí es mejor para el mundo. Entonces, en la circularidad del aluminio, bueno, no tenemos más cosas que hacer. O sea, tenemos que reforzar el sistema. Alguien que esté en la industria del aluminio me dirá, pero eso no es perfecto, pero sí, pero aquí ya hay un modelo económico que está detrás. En los plásticos. Plásticos es un monstruo de distinto tamaño. ¿Cómo hacemos circularidad en los plásticos? Bueno, primero, el input. Fuentes de materia prima, diversificarlas. Pero no podemos decir que el mundo va a subsistir con bioplásticos. Es mentira. ¿Por qué? Porque compite con la cadena alimentaria. Porque no podemos educar la producción de maíz, la producción de yuca, la producción de otros almidones para producir PLAs o para producir polímeros sintéticos para la industria del plástico cuando son fuente primordial de alimentación. El mundo tiene que decidir de dónde obtiene los recursos y tiene capacidades finitas. Entonces, sí hay que diversificar la materia prima. La Universidad de Costa Rica tiene un muy buen ejemplo donde están trabajando con el tema de la producción de polímeros a través de hongos. Ese es muy buen ejemplo. Hay esfuerzos que se están haciendo de investigaciones donde se están produciendo polímeros a partir de algas. El mar es extraordinario. El mar que tan mal lo tratamos es parte de la solución. Hay maneras de seguir diversificando las fuentes de materias primas, pero de momento todavía no vamos a cubrir todo lo que necesitamos de materias primas para producir plástico de fuentes alternativas y de fuentes biobasadas. Es mentira, no se puede. Hacemos los cálculos planetarios, no da. Entonces, no busquemos la solución donde no se puede encontrar la solución. Diseño y producción. Tenemos que pensar en cómo diseñamos y cómo producimos para ser lo más eficientes posibles. ¿Cuál es uno de los mayores problemas del reciclaje del plástico? Los multicapas. Cuando hablamos de plástico, la mayoría de personas piensa en una sola cosa. Hay cerca de 300 distintos polímeros plásticos. Y el reciclaje de cada uno de ellos es distinto. Y no se pueden mezclar porque tienen propiedades distintas. Y nosotros tenemos la clasificación de reciclaje del 1 al 7 con los numeritos y el triangulito. Y del 1 al 6 es la mayoría de plásticos. 7 significa todo lo demás. Y en ese todo lo demás hay 290 tipos de plásticos. O más combinaciones. ¿Y qué es lo peor? Que para diseñar los productos que necesitan la barrera adecuada para proteger los alimentos, utilizamos combinaciones. Ponemos un polietileno con un polipropileno, le metemos una poliamida, le metemos y encima le metemos una capa de laminado. O hacemos un empaque tetrabric donde le ponemos carbón, le ponemos cartón, le ponemos plástico y le ponemos aluminio.
todo mezclado, y una vez que se hizo el Tetra Brick, Dios santo lo que cuesta separar esa cosa para poder reciclarla. Entonces, en la medida en que nosotros diseñemos monomaterial, monocapa, que pueda cumplir las propiedades que necesita la industria de alimentos, vamos a diseñar para optimizar el uso del recurso. Vamos a diseñar para poder reciclar. Entonces, cuando dicen, ese plástico dice que es 100% reciclable, pero eso no importa porque no, hay una ciencia detrás que ha llevado a la evolución a que algo pueda ser 100% reciclable. No es simplemente una palabrita. El uso, la forma en que ocupamos los envases tiene que cambiar. Ocupamos y descartamos. Ya les ponía el ejemplo de la bolsa de supermercados. Hay miles de otras formas en que podemos reutilizar. Pero el grueso, en el caso de los plásticos, la apuesta de circularidad de los plásticos viene en el reciclaje. Y viene en el aprovechamiento de ese recurso que está puesto ahí, porque si ustedes van a los rellenos sanitarios, están llenos de plástico. Ven los océanos y están llenos de plástico. Ven los ríos, están llenos de plástico. Ven los tragantes de las calles, están llenos de plástico. ¿Por qué? Porque ahí no ha habido una valorización del recurso. No está lleno de latas, está lleno de plásticos. ¿Se producen más latas o más plástico? Más o menos igual. De hecho, hay más envases de vidrio que de plástico, dependiendo de las economías, dependiendo de los países. Pero el residuo plástico, el residuo de vidrio, si tú lo tiras al mar, se va al fondo y no lo ves. Solo un buzo de repente llega y dice, wow, qué cantidad de envases de vidrio hay. Aquí se ve que hay un bar aquí arriba porque está lleno de cervezas esto. Un buen buzo lo sabe. Alguien que no es buzo, solo ve en la superficie flotando el plástico. Entonces, hay que rediseñar el plástico para que sea reusable y para que sea reciclable. Y tenemos que crear la infraestructura necesaria para poder valorizar las cadenas plásticas para poderlo reusar. Y luego va a haber ciertos plásticos que por sus propiedades no vamos a poder reusar. Entonces hay que hacer upcycle. O sea, los tenemos que transformar en polímeros que son utilizados para aplicaciones permanentes, para la construcción, para madera plástica, para carreteras. Existen las alternativas, pero eso solo es una parte. Eso no es el 100%. O sea, eso tiene que ser cada vez pequeño. El grueso tiene que ser reciclado. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Otra vez, el poder del consumidor. Si el consumidor le exige a las grandes marcas, mira, yo quiero que mi empaque, en vez de estarse peleando si es papel, si es plástico, si es aluminio, si es Tetra Brick, si es lo que sea, lo que quiero es que venga de materia prima reciclada. Entonces, el driver económico para las empresas que crean empaques va a ser, vamos y busquemos todo ese plástico, saquémoslo de los mares, saquémoslo de donde sea, porque esa es nuestra materia prima. Y dejemos de comprarle la petroquímica y convirtamos nuestra región, Centroamérica, en un generador de petróleo a partir del reciclado. Y la tecnología está. Las posibilidades existen. O sea, en Costa Rica tienen buenos ejemplos de algunas industrias donde están reciclando aceites, lubricantes de motor. En El Salvador tenemos el caso de nosotros, Ternova, donde somos un gran consumidor de reciclado, más de 17,000 libras de película de plástico reciclamos al año, 17,000 toneladas al año de plástico, de ese que todo el mundo no quiere, de ese que de otra manera fuera a parar al océano. He reciclado en El Salvador y parte de ese plástico viene de Costa Rica, por cierto. O sea, nosotros estamos tan cerca que tenemos las posibilidades de estar conectados y de cómo utilizamos mejor los productos y nuestras condiciones. Pero va a haber plástico que no va a poder cumplir esas condiciones. Entonces, este plástico va a generar una pequeña fuga y esa pequeña fuga la tenemos que utilizar en producción de energía. Producción de energía con las mejores tecnologías. Pirólisis, por ejemplo. Produciendo aceite de pirólisis y ese aceite de pirólisis en convertirlo en energía. Y aún más pequeño va a haber una cantidad que va a llegar a relleno sanitario.
En la medida que la cantidad que llegue a rellenos sanitarios se minimice y se maximice la cantidad que se recicla, la cantidad que llega a aplicaciones permanentes, la cantidad que se diversifica la fuente de materias primas, en ese momento vamos a tener sociedades plástico neutral y la circularidad del plástico va a estar hecho. Y el enemigo no es el plástico, el enemigo es la forma en que lo ocupamos, la infraestructura que necesitamos para manejarlo. Y este camino es súper, súper interesante. Y les hablaba de la electricidad, que es otra parte importante. ¿Cómo hacemos circularidad eléctrica? Porque todo se basa en que podamos tener la energía suficiente para poder hacer estas transformaciones y que el valor de un producto a otro el margen tiende a cero. Pero eso significa que tenemos que tener energía. Y esa energía o viene de fuentes fósiles y aumentamos el cambio climático, o viene de fuentes renovables y tenemos nuevos grandes retos. El almacenamiento de la energía. ¿Por qué? Porque hasta los paneles solares más eficientes, alrededor del 30% de su capacidad instalada consumen. En la energía eólica, alrededor del 20% en su máximo de la capacidad instalada produce. Y la cantidad de hectáreas que necesitamos de paneles solares y de energía eólica para poder suplir las necesidades es impresionante. Y las represas de ríos hemos represado tanto como hemos podido, represar más, y el efecto ambiental que eso va a producir. Entonces la energía hidroeléctrica, al final el mundo tiene una capacidad limitada. Entonces solo cuando generemos una interconexión inteligente y una capacidad de almacenaje inteligente, entonces vamos a poder resolver el problema energético. ¿Y cuál es el factor limitante que tenemos ahorita? El almacenamiento que tenemos es basado en baterías. Y estas baterías vienen de minerales que se les dice tierras raras, son metales, y que el mayor productor del mundo es China, y que casi tiene monopolizado la producción de tierras raras. Y es un recurso finito. Lo que ven en el ranking es la capacidad que tiene el mundo de producir de toneladas de tierras raras. Y eso nos lleva de aquí al 2040. Y cada vez vamos a tener movilidad más eléctrica, cada vez vamos a tener mayor uso de la energía, cada vez queremos tener más energías renovables y no vamos a tener la capacidad de almacenar la energía porque se nos va a acabar la cantidad de baterías que podemos producir. Si no aplicamos circularidad y no comenzamos a hacer minería de los desechos electrónicos, no vamos a poder encontrar la energía que necesita el mundo para funcionar. Necesitamos hacer minería ya, minería urbana. Tu teléfono inteligente, la batería de tu teléfono inteligente vale muchísimo para el futuro de la humanidad. No hay que tirarlo. Quien primero haga esto y quien pueda competir con el monopolio chino de producción de tierras raras a través del manejo de los desechos electrónicos, es la superpotencia del futuro. Alemania está apostándole fuertemente a esto. Otro papel importante es el papel del hidrógeno. Pero el hidrógeno tiene un balance energético de momento negativo. Solo hay ciertas condiciones en que almacenar energía en hidrógeno puede ser compatible con esto. Pero esto es uno de los mayores retos. ¿Y cuáles son los retos que tenemos como países? Bueno, tenemos a nivel mundial el Circularity Gap, que es el instrumento mundial de medición de circularidad, uno de los mejores utilizados. Ahí les dejo el link en la presentación para que puedan ver cada uno de sus países dónde está. Divide el mundo y por cierto, estamos en 8.5, 8.6% de circularidad. El reto es llegar al 100%. Y nos dice, ¿cómo llegamos a un 100% de seguridad, de circularidad? Bueno, lo logramos a través de entender primero cómo estamos, en qué momento de nuestro crecimiento estamos cada uno de los países, y lo divide en tres.
en build, grow y shift. Build significa que somos una economía de carbono nuevo. ¿Qué significa eso? Si vamos a nuestros desechos, la mayoría es materia orgánica. Entonces, lo principal que tenemos que hacer es cómo entendemos y manejamos la circularidad orgánica, el ciclo del carbono. Cómo nosotros hacemos para que la cantidad de materia orgánica que está llegando a los rellenos sanitarios la utilicemos. Ese es nuestro principal problema, no es otro. En El Salvador, el 60% de la materia que llega a rellenos sanitarios son desechos orgánicos. En Nicaragua es cerca del 70%. Los números de Costa Rica no se los debo porque lo que me dijeron es que estaban ahorita haciendo una evaluación. No tengo el dato último, se los debo, pero con todo gusto se los puedo compartir en cuanto lo tenga. Y entonces, este sector, los países que están en Build, lo que tienen que hacer es formalizar su gestión de residuos. Son los países que normalmente tenemos pepenadores, recicladores de base, recolectores, gente que vive de la basura. Eso hay que transformarlo y formalizarlo. Es nuestro primer deber en cara hacia crear economías circulares. Los países que están en growth, en crecimiento, son países que ya tienen un sector industrial en expansión y están liderando el camino de la transformación. Son los países que tienen la mejor oportunidad de la circularidad, porque están en el momento perfecto de que estén en esta evolución tecnológica, adquirir la tecnología adecuada, pensando en cómo hacemos este ciclo circular. Y los países más desarrollados son los que están en shift, son los que adquirieron tecnologías que tienen una infraestructura para el reciclaje que es obsoleta. Y cuando les digo es obsoleta, tiene 30, 20 años y ya es obsoleta. Hemos evolucionado tanto en estos últimos años que hay que cambiar. Y eso representa una inversión de recursos realmente importante. Y es los países industrializados donde debieran de estar pensando en buscar sus soluciones. China les ha dado la gran oportunidad para poder hacerlo. Cuando China dijo, no quiero ser el basurero del mundo, les dijo, fíjense ustedes en cómo manejan sus desechos y cámbienlo, porque yo no puedo manejarlos y ustedes tampoco. Entonces, estos son el grupo de países que están en shift. Ahora, a nivel empresarial, ¿cuáles son los principales retos? Bueno, primero les ofrezco una herramienta que es súper chévere para entender el tema de la circularidad, que es el CTI Tool, que necesitamos entenderlo de mejor manera. Esta herramienta es la que nosotros necesitamos tener y la que nosotros necesitamos construir para entender la circularidad. Son el índice de transición de indicadores de transición de circularidad. Lo que mide es cómo nosotros estamos utilizando nuestros recursos y qué tan circulares son nuestros productos. Es realmente fácil. Les dejo el link de esto. Les digo que cualquiera, por favor, que cualquiera de sus empresas lo haga. Es muy fácil. El World Business Council for Sustainable Development lo ha desarrollado. Los distintos capítulos de los países de América Latina lo pueden implementar. Si no, simplemente pueden referirse a la herramienta en línea y ver y entender realmente cuáles son las brechas en circularidad que tienen. Ahora, ¿cuáles son los mitos en cuanto a entre la circularidad empresarial? ¿Cuáles son aquellas cosas que normalmente no entendemos cuando hablamos de circularidad? Esta es una de las partes más importantes. Perseguir el valor con un modelo de negocios circular es lo fundamental. Entender dónde está el valor de lo que nosotros estamos haciendo.
¿Cómo así? Tenemos que enfocarnos en la creación de valor. Y eso significa que debemos integrar más profundamente en las operaciones del cliente. O sea, que tenemos la gran conclusión de la economía circular y la gran conclusión, una vez que se metan y hagan el CTI Tool, van a ver que el principal reto que tienen es que solos no pueden ser circulares. No existe una compañía circular, existe un ecosistema circular. Existe un grupo de aliados circulares. Entonces hay que pensar en la creación de valor. Cómo nuestras operaciones crean valor. Crean valor cuando estamos más integrados en las operaciones del cliente. Metso es una empresa minera, extractiva, que su modelo normal era: yo extraigo, almaceno y la gente compra. Ahora, su modelo y su propuesta de valor es decirle al cliente: yo te doy un costo, yo te doy un precio de venta por el volumen de materiales utilizados. Si no lo utilizas, no te lo cobro. ¿Y qué es lo que hace eso? Que a las empresas eso les resulte suficientemente atractivo, suficientemente interesante, suficientemente... perdón, hay un ruido de fondo, pero... bueno, permítame solo un segundo. Ok, yo creo que ahora se escucha mejor. Decirle, entonces, está tan integrado en las operaciones de sus clientes, porque sus clientes le dicen: oh, yo perfecto, o sea, yo ya no tengo que correr el riesgo de hacer el cálculo de cuánta materia prima voy a necesitar, porque el riesgo lo va a asumir Metso. ¡Wow! Siempre quiero trabajar con Metso. ¿Y saben qué? A Metso le fascina. Y cualquiera diría: hey, pero ¿qué voy a hacer yo con el desperdicio? Y lo voy a tener que ir a traer, y el costo de estar tan integrado y de la fidelización del cliente supera el costo de la logística inversa de recuperación de las materias primas. Captura de valor. ¿Cómo hacemos para que nuestro modelo de negocio capte más valor? Capte más valor. ABB, una empresa industrial sueca, produce ascensores, maquinarias, etcétera. Su modelo de negocio tradicional: yo te vendo lo que tú querrás. ¿Quieres un ascensor? Yo te vendo un ascensor. Y ya está. Ese es mi negocio. ¿Cuál es su nuevo modelo de negocio? Y el que le está produciendo más valor es: no, yo te vendo viajes del ascensor y te vendo los metros en vertical que tú vas a mover X cantidad de kilos y te cobro por eso. El ascensor es mío, el mantenimiento es mío. ¿Cómo hago yo para que tengas el servicio correcto? Es mío. Pero yo tú no tenés que invertir en comprarme un ascensor, sino en un contrato de servicios donde yo te traslado gente en vertical. Un súper negocio sumamente interesante y sumamente... sí, sumamente interesante. Captura de valor, entrega de valor. Un modelo de negocio que requiere de las capacidades de otras empresas. Volvo en su sector de producción de maquinaria ahora está innovando y está produciendo máquinas que son eléctricas, y les está ofreciendo: bueno, yo te voy a producir tu maquinaria, tu retroexcavadora, etcétera, pero eléctrica. ¿Cuál fue el primer reto de las personas? Sí, chévere, buenísimo, yo me disminuyo la huella de carbono, me fascina, pero ¿y dónde la cargo? O sea, yo estoy construyendo. Aquí no es que va a haber una electrolinera a la mano, no. Entonces lo que hicieron fue: perdón, mira, me voy a asociar con este proveedor
que te va a montar en tu sitio, tu centro de tu electrolinera móvil. Y eso va en el costo de producción. Tú me compras la retroexcavadora y esta empresa te va a instalar el servicio y lo tienes por un año o lo que dure tu proceso constructivo. Y luego lo mueves y luego haces un contrato con él. El primer año va a mi costo. Entonces, eso es crear valor en economía circular. ¿Cuáles son los principales desafíos de estos modelos? Desafío 1, alinear los incentivos y los motivos entre los socios del ecosistema. Esto es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando, siempre hemos pensado cuál es el beneficio para mi compañía, cuál es el beneficio para mí, cómo yo maximizo mi rentabilidad. Ahora, cuando el modelo es cómo hago para que esta compañía, que lo que hace es electrolineras, quiera ganar lo suficiente y comparta la ganancia de la venta de mi equipo de Volvo. Ya me comienza a costar esto. O sea, espérate, mi margen era este y lo tengo que sacrificar porque ese es uno de los principales desafíos de la economía circular. Situar los incentivos y los motivos entre los socios del ecosistema, porque ganamos todos cuando no gana solo uno. Y no podemos ser la empresa 100% circular, necesitamos un ecosistema. Desafío 2. Mirar más allá de las relaciones del ecosistema existente. Nosotros estamos acostumbrados, tenemos nuestros proveedores y nuestros clientes, pero resulta, Vernova, nosotros teníamos un proveedor de pellets plásticos, lo transformábamos y teníamos unos clientes que consumían los empaques. Ahí se terminaba nuestro ecosistema. Ese era nuestro ecosistema. Resulta que para nosotros ahora es sumamente importante la recolección de desechos plásticos para poder procesar y producir una nueva materia prima. Entonces nuestro ecosistema cambió y nuestro ecosistema fue, y ahora parte de nuestro ecosistema son los recicladores de base. Y resultaba que eran informales, y resultaba que no eran técnicos, y resultaba que no era como un proveedor de petroquímica donde yo le puedo decir a Exxon o a Shell o a quien sea de estos grandotes, Dow, quien sea, quiero la orden puesta en puerto a tal hora, y ahí está la cantidad con las especificaciones, y resulta que esta nueva parte del ecosistema no funciona así. Entonces hay que invertir y hay que expandir nuestro ecosistema y buscar dentro de ese ecosistema cuáles son las cosas que nosotros necesitamos. A Volvo no le resultó natural buscar un productor de energía, por cuando ellos no era eso, ellos eran productores de vehículos. Tuvieron que mirar afuera de su ecosistema. Desafío número 3. Involucrar a los clientes a profundidad. Tu cliente tiene que saber que estás en una transformación circular, porque si tu cliente no comparte tu visión de circularidad, no va a ser tu cliente en el futuro y probablemente esa compañía vaya destinada al fracaso. Si los que nosotros proveemos empaques no entienden que el futuro del empaque es circular, no estamos con el cliente correcto porque no le va a dar el valor a la circularidad necesaria. Tenemos que conocer al cliente porque para que sea 100% circular tenemos que conocer al dedillo sus inventarios. Porque tenemos que saber cuándo entregarles lo que necesitamos entregarles porque ellos van a depender de nosotros, tanto como nosotros de ellos. Si les fallamos a ellos, ellos no van a poder producir y va a ser nuestra culpa. Entonces tenemos que conocer a nuestros clientes hasta profundidad, tenemos que conocer sus dolores, tenemos que producir sus quejas, tenemos que conocer los clientes de nuestros clientes para poder ayudar a nuestro cliente a satisfacer la necesidad. Tenemos que ver lo que está demandando el consumidor, si somos un negocio B2C. ¿Qué es lo que quiere el consumidor? ¿Cómo lo quiere? No lo podemos obligar por una reglamentación porque no funciona.
Kenia, el primer país en prohibir las bolsas plásticas, sus rellenos sanitarios aumentaron un 17%, estaba acá acordándome de la cifra exacta, 17% en el peso de transporte del material. ¿Por qué? Porque comenzaron a ocupar cartón corrugado para transportar bienes. El cartón corrugado tiene más peso. El relleno sanitario no se liberó, se saturó. Entonces, tu cliente tiene que conocer, tú tienes que conocer las necesidades de tu cliente para encontrarle las soluciones que necesita tu cliente. Desafío número 4. Tienes que hacer una planificación para una implementación ampliada. No podés planificar para solo para el ya. No puedes tener un plan operativo anual, sino que tenés que planear lo tuyo, lo de tu cliente, lo de tu proveedor y las necesidades de futuro. Para ser circular necesitas la planificación y meterte en la planificación de tus proveedores. Yo necesito llegar donde mi proveedor de material reciclado y decirle cuánto es tu flujo, cómo lo puedes ampliar, cuándo lo vas a tener, de qué manera lo vas a entregar, cómo lo vas a mejorar. Y mi planificación parte de eso. Si yo no lo conozco, si yo no actúo sobre él, no voy a poder hacer circularidad. Estos son 4 grandes retos, todos enfrentables, todos superables, todos comprensibles. La economía circular sí funciona. Y ahorita realmente ya tenemos muy poquito tiempo y no quiero abusar del tiempo que me han dado. Voy a pasar mega rápido por muchos de los ejemplos que les tenía de aplicaciones de economía circular en América Latina, en África, en países en desarrollo, de cómo se está ya aplicando economía circular y me voy a ir directamente a la conclusión. Pero como van a tener la presentación, ustedes pueden ver cada uno de los casos, cómo se está aplicando, qué funciona, qué no funciona, etcétera. Quizás solo voy a hacer hincapié en algunos detalles. Salubata es una compañía fenomenal, es una compañía africana donde está haciendo zapatos modulares de plástico reciclado. Salubata lo que hace es que se dio cuenta de una cosa que la mayoría de compañías de zapatos saben, pero nunca habían diseñado pensando en esto. Circularidad. Fenomenal Salubata. Es una compañía africana. Si tienen la posibilidad de comprar Salubatas, no solo se van a ver cool, sino que van a tener una historia que contar con sus zapatos. Salubata es la primera compañía donde separó la parte de arriba del zapato de la suela. ¿Por qué? Porque llegaron a la conclusión de que la suela y la cobertura del zapato se desgastan en tiempos distintos. Entonces, si se te desgasta la suela, ¿qué haces? Botas el zapato, tienes que reciclarlo, separarlo, bla, 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 y comprar un zapato nuevo. Salubata lo que te ofrece es que tú, mediante un zipper, básicamente, quitas la suela del zapato, la mandas de regreso, la reciclan y te mandan uno. Evidentemente te la mandan en el momento, tú compras el repuesto, pero tu suela de zapato tiene un ciclo permanente regenerativo donde siempre vas a tener suelas de zapatos, porque la suela del zapato se gasta más que el zapato en sí. Salubata, excelente modelo de economía circular. Neptuno Pumps, bueno, voy a pasar un poco rápido sobre estos. Close the Loop es el tema de cartuchos, comenzaron como un tema de cartuchos de tinta, ahora esto ya es algo mainstream, todo el mundo lo hace, pero Close the Loop fue la primera compañía en Australia donde se le ocurrió que el cartucho de tinta se podía rellenar. O sea, una cosa tan sencilla que ahora para nosotros es lógico. Ellos fueron los primeros en hacerlo. Triciclos, este está en Chile y en Colombia y en otros, es un modelo interesante. Esto es un ejemplo de reciclaje en la industria textil y en la industria de moda. Es todo un universo lo que pueden ver en este tema. Este es un tema de pallets. Los pallets o las estivas es algo que todos los industriales necesitamos y ocupamos y sabemos que, francamente,
es un gasto. Siempre se terminan rompiendo, siempre se pierden. Y aquí hay una empresa que está haciendo estivas de material biobasado, de reciclar estivas. Sumamente interesante. Esta es una compañía que está haciendo textiles en base a PET. PET oceánico recuperado, lo transforma en shorts para la playa. Aquí hay una reseña sobre lo que está haciendo Coca-Cola en México, en alianza con Braskem, y algunas otras de las inversiones que se están haciendo en México, de cómo están creando un ecosistema de circularidad. Y el New Plastic Economy de la Fundación Ellen MacArthur ofrece un acuerdo nacional sumamente interesante de crear pactos plásticos, les llaman ellos. Entonces, en ese pacto, la empresa productora de plásticos, el gobierno, consumidores, se ponen de acuerdo en qué es lo que quieren compartir de la circularidad del plástico. Y con ese acuerdo, no estamos en esa incertidumbre de qué van a legislar, si vamos a prohibir esto. No, tenemos un plan de hacia dónde queremos llevar la economía circular del plástico a futuro. Eso es algo que lo tienen en México, lo están recién implementando, está funcionando bastante bien. Esto es un tema de cómo el desperdicio de la producción energética eólica puede ayudar a un tema de abastecimiento de agua. Y al final de cuentas, y con esto voy a terminar, para la implementación de la economía circular necesitas conocer tus procesos, producir lo más efectivamente posible, reducir tus residuos y buscar aplicaciones para el uso de tus residuos. Y es que todo este tema de la economía circular, al final de cuentas, nos lleva a una reflexión. Los negocios deben tener la sostenibilidad en su corazón, en su ADN. Si no, van a morir. Los negocios deben ser circulares. Si no, van a morir. Yo creo que América Latina tiene una gran oportunidad de ser un líder en circularidad. Centroamérica tiene muchísimas oportunidades de ser esto. Necesitamos tener muchísimas compañías circulares en la región. Y francamente, para mí es un privilegio poder compartir este espacio, hablar un poco sobre economía circular, hablar un poco de los porqués, de las dudas, de las cosas que no funcionan, de ejemplos de compañías que lo están haciendo. Y a mí me fascina platicar de este tema. Entonces, cuando quieran, les comparto el listado eterno de redes sociales, porque platicamos en todas. Y en todas nos gusta poder intercambiar experiencias. El tema del conocimiento y de compartir el conocimiento crea el ecosistema de la circularidad necesario. Y solo compartiendo conocimiento y platicando es que vamos a lograr tener circularidad. Así que de verdad quiero agradecerle muchísimo, muchísimo el tiempo, muchísimo a la Cámara de Industrias de Costa Rica por la oportunidad de hablar sobre este tema que, como verán, a mí me apasiona. Y de verdad que les agradezco mucho. Y si tenemos algún tiempo y todavía me toleran un rato más, puedo responder preguntas. Claro que sí, don Rodrigo. Más bien, muchísimas gracias. Aquí hay varios comentarios y consultas que han estado haciendo en el chat y que creo que algunas ya se han ido contestando conforme iba avanzando la presentación. Entonces, tal vez podemos mencionar las respuestas un poco más rápidas porque creo que en su momento ya se comentaron. La primera que tenemos para ir en orden es de don Roberto, que dice: compostabilidad puede ser entendido como compost para abonar cultivos. Sí. Afirmativo. Otra de las consultas dice: ¿cuáles son los pasos a seguir o procesos de certificación para ser proveedor de materia prima reciclada para las grandes empresas del sector plástico en Centroamérica? Hay varios esquemas de certificación. Yo les recomiendo dos. Uno es el liderado por Berra, que es ahorita se me fue el nombre, pero es el único que ahorita está certificando plástico neutralidad
en los productos. Les voy a dejar dentro de poco, ya busco la información y les dejo el link de Verra, pero en verra.com busquen plásticos y ahí está la certificación. El otro es GRS, que es el Global Recycled Standard, que ese lo utiliza más la industria textil, pero los textiles son cada vez más sintéticos y entonces ya la certificación del Global Recycled Standard incluye plásticos. Entonces, para mí esos son como los dos estándares principales que yo recomiendo. Excelente. Aquí don Luis nos dice, pero si la respuesta de la industria es responder a la demanda, ¿no es trasladar la responsabilidad exclusivamente a la demanda del consumidor? Excelente pregunta. Sí y no. O sea, sí el consumidor tiene parte de la responsabilidad, pero sí el productor tiene parte de responsabilidad en ofrecerle al consumidor mejores alternativas. Ahora, el modelo económico es sencillo. O sea, el costo de lo que ofrece el nuevo producto versus el costo de lo que ofrece el producto tradicional tiene un gap. O sea, cualquier tecnología tiene un gap. Nosotros como industria estamos trabajando para que este costo sea lo más bajo posible. Y el consumidor tiene que estar dispuesto a encontrarnos en el camino hacia arriba de algún lado. O sea, tiene que estar dispuesto a pagar un premium verde. Y en la medida que yo baje mis costos de producción y me acerque más a lo que el consumidor está dispuesto a pagar como premium verde, nos vamos a encontrar y va a haber equilibrio. Pero sí, o sea, no solo es del consumidor, es de los dos. Yaudicia nos dice, ¿qué metodologías existen para medir la circularidad? Yo lo que mejor recomiendo es el CTI Tool del World Business Council. Ahí en la presentación está el link del CTI Tool. Es realmente lo mejor y es bien amplio. O sea, puedes medir circularidad del agua, de desechos, de carbono. O sea, no está centrado solo en productos. Entonces, es para mí la mejor herramienta que hay. La mejor que conozco. Aquí don Roberto nos hace un comentario interesante y veo que es parte de la Universidad de Costa Rica porque dice que hay unos 110 indicadores para medir la circularidad que dependen de cada uno de los sectores y que ahora bien los ingenieros y los que hacen economía circular pueden diseñar sus propios indicadores también. Entonces ahí menciona que en la Universidad de Costa Rica, específicamente en la Escuela de Ingeniería Industrial, a todos los proyectos siempre les dicen que diseñen indicadores de circularidad. Por su parte, Me encantaría conocer más de esa experiencia, no lo conozco, pero realmente si están diseñando esto, pongámonos en contacto porque a mí me interesa. Perfecto. Vamos a ver, aquí también don Luis nos dice que para que el reciclaje tenga un efecto significativo hay que escalarlo, al menos una orden de magnitud, pasar del 10% a cerca del 100%. ¿Qué opina la industria del plástico sobre la contaminación con micro y nanoplásticos? Como cualquier contaminación. O sea, es malísima y tiene que evitarse al 100%. Ahora, ojo con el tema de pasar al 100%. Si todo el plástico que no tiene otra posibilidad más que el reciclaje, debería de ser reciclado, el 100% de esto. Completamente de acuerdo. Pero no necesariamente todo lo que se produce plástico tiene que ser reciclado. Puede ser reusado, puede ser reutilizado, hay otros caminos dentro de la mariposa circular antes que llegar a eso. Entonces ese es el mensaje. Pero lo que sí no tiene alternativa, el 100% debe de ser reciclado, sin lugar a dudas. Sí, excelente. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Ya el resto de lo que tenemos son como comentarios. De hecho, aquí ya don Roberto está agregando el correo electrónico de la universidad, entonces vamos a aprovechar y se lo vamos a compartir para que puedan conversar al respecto. Y nuestra compañera Kira Hidalgo también dentro del chat agregó el sitio web también que usted estaba mencionando ahora para que lo puedan revisar las personas que están conectadas. Además de las muchas gracias y qué excelente conocimiento compartido, gracias por la charla. Creo que ya no tenemos más consultas, entonces, no sé, don Rodrigo, si cerramos con alguna conclusión específica. Yo les diría, y mi invitación en general es que
pensemos y diseñemos nuestros negocios con un pensamiento circular. O sea, la circularidad nos dice y nos habla que, por ejemplo, uno de los desperdicios más importantes que tenemos es la cantidad de CO2 que producimos. Entonces, ese desperdicio que está produciendo esta crisis climática en la que vivimos, también tenemos que encontrar la circularidad del carbono. Entonces, busquemos desperdicios y eliminémonos. De eso se trata la circularidad. Yo creo que todos podemos hacerlo y todos podemos crear sociedades más circulares. Así que realmente los invito. Nuevamente agradezco muchísimo a todos los que nos acompañaron. A Cámara de Industrias, mis infinitos agradecimientos. O sea, son súper amables. Y estos foros en que podemos compartir y platicar de estos temas son importantes para el desarrollo de la industria. Muchísimas gracias, don Rodrigo, a usted y a Ternoa por haber participado siempre muy activamente con nosotros. No es la primera vez que lo hace, ya ha estado también en otros congresos, entonces ya sabemos que somos referencia y que siempre es importante compartir estos conocimientos, no solo entre empresas, sino también entre los mismos países, para saber qué herramientas están utilizando, qué mejoras podemos aplicar entre todos, porque aquí la idea es poder generar mejores condiciones al final para todas las organizaciones y al final también para el planeta, ¿verdad? Entonces, agradecerle a todas las personas, de verdad que muchísimas gracias por mantenerse conectados. Como les dije a un inicio de la charla, se estaba grabando y se les va a compartir a ustedes en su momento a los correos electrónicos que registraron cuando se inscribieron y de igual forma la presentación que hizo don Rodrigo. Así que muchísimas gracias nuevamente, que tengan una linda tarde, provecho porque yo sé que ya la mayoría va a ir a almorzar y como siempre también les comento que estén atentos a nuestras redes sociales porque constantemente estamos programando diferentes charlas virtuales de su interés. Con esto me despido y que tengan una bonita tarde.